Listo, pues vamos a iniciar y primero que nada vamos a encomendarnos a las oraciones de San Juan Pablo II, a la intercesión de él, recordando su frase de que ya habíamos mencionado anteriormente en el club, que es: "No puede haber auténtica paz sin respeto de la vida, especialmente si es inocente e indefensa, como es la vida de los niños que todavía no han nacido". Palabras de San Juan Pablo II. Ahí inicia la paz, en el respeto a la vida que hoy nos quieren transgiversar, ¿verdad? Entonces, lo mismo, vamos a continuar con al final de esta sesión, pues vamos a nombrar algo aprendido por hoy. Y vamos a iniciar con el resumen de la sesión pasada. En la sesión pasada, pues estuvimos viendo los puntos claves de la exhortación apostólica. La antepasada vimos del capítulo 1 al quinto y la sesión pasada del sexto al noveno. Entonces, como resumen en cuanto al capítulo sexto, que dice algunas perspectivas pastorales. Y es algo bien, que me llamaba mucho la atención porque, algo que podemos resaltar que leíamos la vez pasada es: cada crisis esconde una buena noticia. Hay que saber escuchar, afinando el oído del corazón, que era una exhortación para los pastores de la iglesia, laicos y los que estamos sirviendo en la iglesia, de que muchas veces, queremos meter a todos las situaciones familiares en un mismo costal cuando no es así, ¿verdad? Tenemos entonces que tener pedir al Espíritu Santo el don del discernimiento para poder nosotros tratar y poder ayudar a esas familias, ¿verdad? Matrimonios que estén en crisis. Porque, afinando el oído, a lo que dice el Papa, ¿verdad? Afinando el oído, nosotros podemos poder entender que a lo mejor esa situación que está pasando es una bendición. El capítulo séptimo dice: reforzar la educación de los hijos, que dice que está dedicado a la educación de los hijos en cuanto a su formación ética, el valor de la sanación como estímulo, el paciente realismo, la educación sexual, la transmisión de la fe y más en general la vida familiar como contexto educativo. Aquí estábamos hablando de que a lo mejor, ¿verdad? Cerramos las puertas a algunas matrimonios que, que a lo mejor pues no estén en una situación, pues que estén en pecado o una cosa así. Y por ese rechazo que a lo mejor pueden sentir ellos, se separan a los hijos, y el chiste es, educarlos a ellos, diciéndoles que a lo mejor la situación que está viviendo la familia no es la ideal, y enseñándolos y educándolos a cómo debe de ser según el plan de Dios, y no tenerle miedo a temas que muchas veces se pueden considerar tabú en algunas familias, como la sexualidad. ¿Por qué? Porque la sexualidad ya lo veíamos en teología del cuerpo, es una bendición, ¿verdad? Que Dios nos ha dado, siempre lo hagamos dentro del plan de Dios y decir y educar a estos jóvenes, a estas nuevas generaciones, a estos niños, de que a lo mejor nuestros padres, nuestros abuelos no actuaron bien, pero según la ley de Dios es así como se debe de actuar. Entonces hablaba más que nada de eso. El capítulo octavo dice acompañar, discernir e integrar la fragilidad, que es, a veces nos cuesta mucho dar en la pastoral al amor incondicional de Dios. Ponemos tantas condiciones a la misericordia que la vaciamos de sentido concreto y de significación real. Y esa es la peor manera de licuar el Evangelio. Tiene que ver mucho con el capítulo sexto, porque en el sexto habla principalmente para los sacerdotes. Ya en el octavo que es algo más ampliado que muchas veces, y es lo que decíamos, que ponemos muchas condiciones a la misericordia de Dios. Y desgraciadamente mandamos al infierno a mucha gente cuando Dios ni siquiera los ha condenado, ¿verdad? Entonces decimos, ellos viven en pecado, etcétera, cuando a lo mejor no sabemos, ¿verdad? Que Dios es tanto el amor que tiene misericordia de esa familia y al contrario busca su salvación y nosotros los condenamos, ¿no? Y estamos más bien siendo una piedra de tropiezo cuando estamos aquí para evangelizar, ayudar y llevar almas al cielo. Eso es en el capítulo octavo. Y el capítulo noveno es espiritualidad conyugal y familiar.
Dice, ninguna familia es una realidad perfecta y confeccionada de una vez para siempre, sino que requiere una progresiva maduración en su capacidad de amar. Y eso a mí me encantaba. O sea, nosotros no podemos idealizar la familia perfecta, no la podemos idealizar. ¿Y por qué? Porque nos vamos a topar con pared. Cada familia tiene que ir madurando. Claro que va a tener crisis, claro que va a tener problemas, cada quien a su nivel, pero esto en vez de ser algo tormentoso, problemático para las personas que están viviendo dentro de ese matrimonio o en esa familia, tiene que verse como algo de aprendizaje y verlo con otra perspectiva. ¿Para qué? Porque a mí me encantó esa frase de que nosotros como familia o matrimonio necesitamos tener una progresiva maduración en la capacidad de amar. Todos estos problemas nos van madurando y van ayudando y nos van abriendo en la capacidad de amar hacia la pareja o hacia los miembros de la familia. Y eso sería el resumen de los puntos claves de la exhortación apostólica. A lo último mencionábamos en la sesión pasada que íbamos a terminar con la oración a la Sagrada Familia, que hablando de la espiritualidad conyugal y familiar, ellos son el mayor ejemplo y a quien nosotros debemos encomendarnos. Sabemos que ese sería nuestro modelo a seguir, ¿verdad? La familia sagrada. Y así es como vamos a iniciar. O sea, vamos a terminar los puntos claves de la exhortación apostólica, vamos a finalizarlo con esa oración y vamos a iniciar esta sesión con esa parte, ¿no? Y vamos a leer, ¿qué es esta? Dice, okey, voy a poner esto más para arriba, ahí está. La exhortación, bueno, iniciamos, ¿no? Como mencionábamos, dice: "La exhortación apostólica se concluye con una oración a la Sagrada Familia". Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged a nuestra súplica. Amén. Y con esto el Papa Francisco culminaba Amores Letitia 325. ¿Cómo es posible cómo es posible comprender con un rápido examen de los contenidos la exhortación apostólica Amores de Titia, quien quiere confirmar con fuerza no el ideal de la familia, sino su realidad rica y compleja? Hay en sus páginas una mirada abierta, profundamente positiva, que se nutre no de abstracciones o proyecciones ideales, sino de una atención pastoral a la realidad. El documento es una lectura densa de sugerencias espirituales y de sabiduría práctica, útil a cada pareja humana o a personas que desean construir una familia. Se ve sobre todo que es fruto de una experiencia concreta con personas que saben por experiencia qué es la familia y el vivir juntos por muchos años. La exhortación habla de hecho el lenguaje de la experiencia.
Ok, con esto concluimos los puntos claves de la exhortación apostólica. No recuerdo si sí, ya se los mandé por el grupo de WhatsApp. Ahora vamos a iniciar con otra, pero antes quisiera yo hacer un cierre. Sari, ¿qué te parece de estos puntos claves para posteriormente iniciar con el resumen? Ya para concluir con lo de la exhortación apostólica y posteriormente a la próxima sesión, yo creo ya iniciar con el catecismo de la iglesia. ¡Ay, qué bella bebé! Hola, Ariles. Sí, disculpa, me tocó tenerla aquí ahorita porque anda un poquito enferma, pero No te sí, preocupes. todos los puntos que diste, esta oración le acabo de tomar, le tomé screenshot también porque es algo que se tiene que compartir, es una oración, yo creo que nos ayuda donde sabemos que Dios todo lo hace nuevo, hasta las familias que estamos rotas, como todos tenemos o como todos tenemos heridas y todo eso Así es. nos, nos ayuda mucho a recordarnos eso, que Dios todo, absolutamente todo lo puede hacer nuevo. Gracias y bienvenida a tu bebé también al club de lectura. Totalmente de acuerdo. Creo que como bien concluía el Papa, y el objetivo de esto es que no hay familia perfecta, para nada. Al contrario, todos estamos caminando hacia la santidad y todos estamos caminando para ir creciendo. Sí buscar la perfección, pero no fatigarnos y estresarnos en que no somos perfectos, no, como los santos. ¿Cómo se llega a ser santo? Cayéndose, sí nos caemos, pero nos Levantándose. levantamos y nos levantamos una y otra vez hasta llegar al cielo. Así es la familia, es lo mismo, es el mismo mensaje. Y lo mencionaba anteriormente que por lo general las mujeres, pues también hay algunos hombres que idealizan, ¿verdad? El matrimonio, la familia, y nomás no se cumple algo de esa expectativa que tenían, ya se quieren separar. Ujú. ¿Y cuántas personas hay no los juzgamos, ¿verdad? Pero hay casos de 2, 3, 4, 5 matrimonios, porque a lo mejor estaban buscando esa perfección o quieren encontrarla y ven que no es real, o sea, es algo que estamos idealizando y muy rápido desistimos de eso, ¿verdad? Entonces, Así es. está muy interesante. Pues si quieres, empezamos con la lectura del resumen de la exhortación apostólica para que nos quede bien claro todo, o sea, bien redondeado y con eso vamos a concluir la lectura. Bueno, a lo mejor concluimos, a lo mejor no, vamos a ver. Sale, vamos a iniciar con la Ok, lectura. bien. Ok, que es aquí está el resumen. No, no, esta no es. No, esta tampoco es la misma. De hecho, ya las leímos. Permíteme, creo que tenía otro archivo aquí, ya lo tenía abierto y, a ver, aquí está. Me perdí en los nombres. Esta es la síntesis, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Bien,
Dice, síntesis de la exhortación apostólica del Papa sobre la llamada a la santidad, del 9 de abril del 2018. Este es, bueno, es una síntesis de Vatican News, de la síntesis de exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. Dice, número 1, alegraos y regocijaos, en Mateo 5:12. Dice Jesús a los que son perseguidos o humillados por su causa. El Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente, de diversas maneras, el llamado a la santidad. Así lo proponía el Señor a Abraham. Camina en presencia y sé perfecto en Génesis 17:1. 2. No es de esperar aquí un tratado sobre la santidad con tantas definiciones y distinciones que podrían enriquecer este importante tema, o con análisis que podrían hacerse acerca de los medios de santificación. Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades, porque a cada uno de nosotros el Señor los eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Efesios 1:4. Capítulo primero. El llamado a la santidad. Los santos que nos alientan y acompañan, los santos que ya han llegado a la presencia de Dios, mantienen con nosotros lazos de amor y comunión. Los santos de la puerta de al lado. No pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo. Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, en esta constancia para seguir adelante día a día. Veo la santidad de la iglesia militante, la santidad de la puerta de al lado, la clase media de la santidad. El Señor llama. No se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables. También para ti. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo, enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo, luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. En la iglesia, santa y compuesta de pecadores, encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. Tu misión en Cristo. Cada santo es una misión. Es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. La santidad no es sino la caridad plenamente vivida. Benedicto XVI. La actividad que santifica. No es sano amar el silencio y rehuir el encuentro con el otro, desear el descanso y rechazar la actividad, buscar la oración y menospreciar el servicio. Esto no implica despreciar los momentos de quietud, soledad y silencio ante Dios. Más vivos, más humanos.
No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó. No tengas miedo de apuntar más alto. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo en la vida. Existe una sola tristeza, la de no ser santos. Capítulo segundo. Dos sutiles enemigos de la santidad. El gnosticismo actual. Una mente sin Dios y sin carne. En definitiva, se trata de una superficialidad vanidosa, mucho movimiento en la superficie de la mente, pero no se mueve ni se conmueve la profundidad del pensamiento. Esto puede ocurrir dentro de la iglesia. Pretender reducir la enseñanza de Jesús a una lógica fría y dura que busca dominarlo todo. Una doctrina sin misterio. Aun cuando la existencia de alguien haya sido un desastre, aun cuando lo veamos destruido por los vicios o las adicciones, Dios está en su vida. Los límites de la razón. San Juan Pablo II les advertía de la tentación de desarrollar un cierto sentimiento de superioridad respecto a los demás fieles. El pelagianismo actual. Una voluntad sin humildad. Cuando algunos de ellos se dirigen a los débiles diciéndoles que todo se puede con la gracia de Dios, en el fondo suelen transmitir la idea de que todo se puede con la voluntad humana. Dios te invita a hacer lo que puedas y pedir lo que no puedas. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, San Agustín. Una enseñanza de la Iglesia muchas veces olvidada. La Iglesia enseñó reiteradas veces que no somos justificados por nuestras obras o por nuestros esfuerzos, sino por la gracia del Señor que toma la iniciativa. Los nuevos pelagianos. Muchas veces, en contra del impulso del Espíritu Santo, la vida de la Iglesia se convierte en una pieza de museo, en una posesión de pocos. Es quizás una forma sutil del pelagianismo. El resumen de la ley. Porque toda la ley se cumple en una sola frase que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Capítulo 3. A la luz del maestro. ¿Cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano? La respuesta es sencilla. Es necesario hacer cada uno a su modo, lo que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas. A contracorriente. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta pobreza de espíritu está muy relacionada con aquella santa indiferencia que proponía San Ignacio de Loyola, en la cual alcanzamos una hermosa libertad interior. Ser pobre en el corazón, esto es santidad. Felices los mansos, porque heredarán la tierra. Para Santa Teresa de Lisieux, la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, en no escandalizarse de sus debilidades. Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. El mundo nos propone lo contrario. Se gastan muchas energías por escapar de las circunstancias donde se hace presente el sufrimiento. Saber llorar con los demás, esto es santidad. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. La palabra justicia puede ser sinónimo de fidelidad a la voluntad de Dios con toda nuestra vida, pero si le damos sentido muy general, olvidamos que se manifiesta especialmente en la justicia con los indefensos. Buscar la justicia con hambre y sed, eso es santidad.
Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El catecismo nos recuerda que esta ley se debe aplicar en todos los casos, de manera especial cuando alguien se ve a veces enfrentado con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro y la decisión difícil. Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. En las intenciones del corazón se originan los deseos y las decisiones más profundas que realmente nos mueven. Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es la santidad. Esto es santidad. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No es fácil construir esta paz evangélica que no excluye a nadie, sino que integra también a los que son algo extraños, a las personas difíciles y complicadas. Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad. Felices los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Las persecuciones no son una realidad del pasado, porque hoy también las sufrimos, sea de manera cruenta, como tantos mártires contemporáneos, o de un modo más sutil, a través de calumnias y falsedades. Aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas, esto es santidad. El gran protocolo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a verme. Mateo 25 del 35 al 36. Por fidelidad al maestro. Cuando encuentro a una persona durmiendo a la intemperie en una noche fría, puedo sentir que ese bulto es un imprevisto que me interrumpe, un delincuente ocioso, un estorbo en mi camino, un aguijón molesto para mi conciencia, un problema que deben resolver los políticos y quizás hasta una basura que ensucia el espacio público. O puedo reaccionar desde la fe y la caridad y reconocer en él a un ser humano con mi misma fragilidad, una criatura infinitamente amada por el Padre. Eso es ser cristiano. Las ideologías que mutilan el corazón del Evangelio. Lamento que a veces las ideologías nos lleven a dos errores nocivos. Por una parte, el de los cristianos que separan estas exigencias del Evangelio de su relación personal con el Señor, de la unión interior con Él, de la gracia. También es nocivo e ideológico el error de quienes viven sospechando el compromiso social de los demás, considerándolo algo superficial, mundano, secularista, inmanentista, comunista, populista. La defensa del inocente que no ha nacido, por ejemplo, debe ser clara, firme y apasionada, pero igualmente sagrada es la vida de los pobres que ya han nacido, que se debaten en la miseria. Suele escucharse que, frente al relativismo y a los límites del mundo actual, sería un asunto menor la situación de los migrantes. Por ejemplo, algunos católicos afirman que es un tema secundario, al lado de temas serios de los temas serios de la bioética. No se trata de un invento de un papa o de un delirio pasajero. El culto que más le agrada. Quien de verdad quiera dar gloria a Dios con su vida, quien realmente anhele santificarse para que su existencia glorifique al Santo, está llamado a obsesionarse, desgastarse y cansarse
intentando vivir las obras de misericordia. El consumismo hedonista puede jugarnos una mala pasada. También el consumo de la información superficial y las formas de comunicación rápida y virtual pueden ser un factor de atontamiento que se lleva todo nuestro tiempo y nos aleja de la carne sufriente de los hermanos. La fuerza del testimonio de los santos está en vivir las bienaventuranzas y el protocolo del juicio final. Recomiendo vivamente releer con frecuencia estos grandes textos bíblicos, recordarlos, orar con ellos, intentar hacerlos carne, nos harán bien, nos harán genuinamente felices. Wow. Lo vamos a dejar hasta aquí. Bueno, esta exhortación apostólica ya es más del Papa Francisco, también es más llamados a la santidad, de cómo buscar la santidad. Y se me hizo muy fuerte. Honestamente, no, también este tema, como lo mencionaba, en general la exhortación apostólica es nueva para mí y esta síntesis se me hizo muy fuerte porque muchas veces, voy a decirlo por mí, yo me siento tentada. Y yo creo que en general, pero voy a hablar por mí en esa parte. Por ejemplo, hablando de los homeless, de los que no tienen casa, de las personas que vemos tiradas en la calle. Y es cierto lo que dice el Señor, o sea, quien quiera llegar a la santidad, chéquese las bienaventuranzas. Y creo que fue una gran roca para mí, lo estaba leyendo y yo, wow, cuánto está hablando el Señor. Y lo importante y lo que con lo que concluía el papá es orar, meditar la palabra y meditar estos textos bíblicos, orar con ellos para poder hacerlos carne. Y de verdad, cuando inició esta cuaresma, yo traía eso de que tanto que podemos juzgar a esta gente, a las personas que están en drogas, etcétera, y eso es muy anticristiano, honestamente. Y decía yo, Señor, permíteme esta cuaresma hacer más obras de misericordia al respecto. Y creo que sí, no, bueno, en lo personal a mí me falta mucho en ese aspecto que más nos estaba hablando Dios ahorita. Y vamos, pues me queda mucha tarea con estos textos. No sé qué quieras compartir tú, Sari. Pues no, ya a mí se me quedó, lo que se me vino a la mente ahorita mientras leíamos era de que si no puedes hacer algo, ora, reza, pide, como dices, a veces vemos personas y nos brincamos a ese jovencito, ve tan jovencito y con cosas que tú sabes, todos los pensamos y en vez de decir, Señor, te lo encomendamos, no sabemos por qué está aquí, cosas así. Entonces digo yo, fue lo que más se me vino a la mente, si no puedes hacer nada, porque pues a veces nos sentimos que no hacemos nada, la verdad, pero como empieza desde el principio, sé una buena esposa, sé una buena madre, sé un buen vecino, sé una buena, trata de ser tú, como también dice una santa, sé lo que estás llamando, voy a buscar ese quote y lo mandaré al grupo, pero como haz lo que te toca hacer y prenderás al mundo, dice, o sea, Sí, lo escuché. como que encenderás al mundo y, y es lo que nos toca, ¿no? Y a lo mejor no nos toca mucho o no tenemos muchas oportunidades de hacer muchas cosas enormes, Sí. entre comillas, pero una oración, algo sencillo, un Señor, acuérdate de él, este, es, creo que a veces lo vemos tan sencillo aquí, pero Dios lo ve mucho más grande. O algo tan sencillo como dar un consejo, ni siquiera les hablamos a esas personas. Es algo de las obras Mm, de misericordia. A lo mejor ellos solamente ocupan una palabra de aliento y nosotros les damos la vuelta, nos cruzamos por el otro lado, no queremos verlos para no sentir feo. Bueno, eso. ujú. Sí, no, sí, estamos en la misma, de que sí. Bueno, pues yo creo que hay mucho que meditar con esta texto. Lo voy Nos a quedamos así. ahorita lo voy a mandar al grupo para que lo vayan Bien, leyendo y pues lo que leímos ahorita y repasarlo, ¿verdad? En la semana y ya lo compartimos bien la próxima semana y terminamos el documento. ¿Sale? ok.
Muy bien, muchas gracias. Miroy, y muchas gracias por participar. Nos Ándale, adiós. vemos el miércoles. Bye bye.